Buenas noches. Mi nombre es María y la historia que les voy a compartir hoy ocurrió hace algunos años, pero todavía me da escalofríos nomás de acordarme. Es sobre algo que yo llamo la bruja de los bebés. Un ente tan malvado y espantoso que me persigue hasta la fecha en mis pesadillas. Todo empezó cuando era niña, en la casa de mi abuela, pero los sucesos más aterradores pasaron mucho después, cuando ya era adulta. Desde que tengo uso de razón, siempre tuve un don peculiar, un don que muchos llamarían maldición. Puedo sentir presencias malignas, esas que se esconden en las sombras y acechan en los rincones oscuros. Es como si un escalofrío helado me recorriera la espalda, avisándome de algo que no debería estar ahí. Al principio, pensaba que era pura imaginación mía, pero con el tiempo, me di cuenta de que era mucho más que eso. Era real, tan real como el aire que respiramos. Me acuerdo de la primera vez que sentí algo verdaderamente maligno. Tenía apenas 6 años y estábamos de visita en la casa de mi abuela. Esa casa vieja, con sus rechinidos y susurros, siempre me puso incómoda. Pero esa noche, algo era diferente. El aire se sentía más pesado, como si estuviera cargado de una energía sombría. Mis papás no notaron nada, pero yo sabía que no estábamos solos. Fue cuando vi, o más bien, sentí esa presencia por primera vez. Era como si las sombras cobraran vida propia, moviéndose de forma antinatural por las esquinas del cuarto. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en la boca del estómago que nada tenía que ver con el clima. Intenté gritar, llamar a mis papás, pero mi voz simplemente no salía. Era como si esa cosa me hubiera paralizado con su mirada invisible. Pasé la noche en vela, viendo las sombras bailar a mi alrededor. Con cada movimiento, me encogía más bajo las cobijas, rezando para que el sol saliera pronto. Cuando por fin amaneció, les conté a mis papás lo que había pasado. Ellos sonrieron, pensando que era nomás una pesadilla, pero yo sabía la verdad. Las visitas a la casa de la abuela se volvieron una verdadera pesadilla. Esa figura sombría parecía estar siempre al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Podía sentir su presencia opresiva, como si el aire se volviera más denso cada vez que se acercaba. Mis papás seguían escépticos, achacando mi miedo a una imaginación infantil muy activa. Pero yo sabía que era real, tan real como el olor a naftalina que impregnaba los roperos viejos de la casa. Una noche, desperté sobresaltada con el sonido de pasos arrastrados en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Junté todo el valor que tenía y me asomé por la rendija de la puerta. Fue cuando la vi. Una figura alta y flaca, con dedos largos que parecían garras, se deslizaba silenciosamente por el pasillo. Su cabeza giró lentamente hacia mí, y te juro que vi 2 ojos rojos brillando en la oscuridad. Grité desesperadamente, llamando a mis papás. Ellos vinieron corriendo, prendiendo las luces del pasillo. Pero, como siempre, no había nada ahí. Solo el papel tapiz viejo despegándose y el crujir del piso de madera. Mi mamá me abrazó, tratando de calmarme, mientras mi papá revisaba la casa. Pero yo sabía que esa cosa todavía estaba ahí, escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Los días pasaban y la presencia maligna parecía volverse cada vez más atrevida. Los objetos se movían de lugar durante la noche. Las puertas se cerraban solas, y a veces podía jurar que escuchaba susurros saliendo de las paredes. Mi familia empezó a notar que algo andaba mal, pero nadie podía explicar lo que estaba pasando. Era como si la casa de la abuela hubiera cobrado vida propia, alimentada por una fuerza oscura que yo podía sentir, pero no podía hacer nada al respecto. Fue en esa época que Valiente entró en nuestras vidas. Un perro callejero de pelo dorado y ojos atentos que apareció en el patio de la abuela una mañana lluviosa.
Me enamoré al instante de él. Y para mi sorpresa, mis papás aceptaron quedarse con el perro. Había algo especial en Valiente, como si lo hubieran mandado para protegernos, y de hecho, fue exactamente eso lo que hizo. Desde que llegó Valiente, las manifestaciones de la presencia maligna disminuyeron. Era como si el perro pudiera ver y sentir lo que yo veía y sentía. A veces, en medio de la noche, lo escuchaba gruñir bajito hacia una esquina vacía del cuarto. Su pelo se erizaba y se ponía entre mí y la amenaza invisible. En esos momentos me sentía segura, protegida por mi guardián de 4 patas. Una noche, sin embargo, las cosas llegaron al límite. Me desperté con Valiente ladrando furiosamente en el pasillo. Cuando abrí la puerta, vi algo que jamás olvidaré. La figura sombría estaba ahí, más clara que nunca. Sus ojos rojos brillaban con una furia sobrenatural y largas garras se extendían hacia mí. Pero Valiente no retrocedió. Se lanzó contra la criatura, ladrando y gruñendo con una ferocidad que nunca había visto antes. Lo que pasó después fue un borrón de movimiento y sonidos. Escuché gritos que no parecían humanos, mezclados con los ladridos valientes de mi perro. Cuando mis papás llegaron, atraídos por el alboroto, solo encontraron a Valiente, jadeando y con algunos rasguños, pero victorioso. La presencia maligna había desaparecido, como si la hubiera corrido la valentía de mi protector canino. Esa noche, abracé a Valiente y lloré, agradecida por su presencia y por la seguridad que trajo a nuestra familia. Los años pasaron y la vida siguió su curso. Crecí, me gradué y, eventualmente, me casé. Mi esposo, Juan, era un español encantador que conocí durante un viaje de intercambio. Decidimos mudarnos a España, buscando un nuevo comienzo. Una parte de mí esperaba que, al dejar atrás la casa de mi abuela y todos esos recuerdos aterradores, pudiera por fin librarme de mi don, o maldición, de sentir presencias malignas. Por un tiempo, parecía que mi deseo se había cumplido. Nuestra vida en España era tranquila y libre de eventos sobrenaturales. Casi podía convencerme de que todo lo que había vivido en la infancia no era más que imaginación. Casi. Porque en el fondo sabía que esa sensación de alerta nunca me abandonó por completo. Era como un músculo dormido, listo para despertar en cualquier momento, y fue exactamente lo que pasó cuando decidimos volver a mi país natal para visitar a mi familia. La ansiedad comenzó a crecer dentro de mí conforme nos acercábamos a la fecha del viaje. Intenté convencerme de que era solo el nervio natural de volver a ver a seres queridos después de tanto tiempo, pero una parte de mí sabía que había algo más. Una inquietud que no podía explicar, como si algo estuviera esperándome. Llegamos a la ciudad donde crecí en una tarde nublada de otoño. El aire estaba cargado de humedad y una neblina fina flotaba sobre las calles, dando un aire casi fantasmagórico al lugar. Mientras el taxi recorría las calles conocidas hacia la casa de mis papás, sentí ese viejo escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el pasado estuviera extendiendo sus garras sombrías para jalarme de vuelta. En ese momento, tuve la certeza. Mi regreso había despertado algo que había estado dormido durante todos estos años. La visita a mi familia comenzó de forma tranquila, con abrazos cálidos y pláticas animadas. Pero conforme caía la noche, una atmósfera extraña comenzó a instalarse. Estábamos todos reunidos en la antigua finca de la familia, un lugar que siempre me dejó con una sensación de incomodidad. Las sombras parecían más profundas, y el viento que soplaba entre los árboles traía susurros que me hacían estremecer. Fue entonces que mi tío Miguel, conocido por sus historias fantásticas, comenzó a hablar sobre las leyendas locales. Su voz grave resonaba por la sala mientras contaba sobre las brujas que, según la tradición, vivían en las colinas cercanas. Vienen en las noches sin luna,
dijo, sus ojos brillando a la luz de las velas, buscando niños chiquitos y mujeres embarazadas. Sentí mi estómago revolverse, una sensación de pavor extendiéndose por mi cuerpo. Las historias se volvían cada vez más sombrías. Mi tío hablaba de pactos con el diablo, de rituales macabros realizados bajo la luz de las estrellas. Cada palabra parecía despertar viejos recuerdos, haciendo que las sombras en las esquinas de la sala cobraran vida propia. Juan apretó mi mano, notando mi incomodidad, pero no podía desviar mi atención de las terribles narraciones. De repente, un ruido estridente vino de la cocina, haciendo que todos brincaran. Era solo un plato que se había caído, pero el susto fue suficiente para romper el encanto de las historias. Mientras los demás se reían nerviosamente, tratando de aliviar la tensión, yo me quedé callada, porque en ese momento estaba segura de haber visto algo moverse en la oscuridad más allá de la ventana. Una figura delgada y distorsionada, observando nuestra reunión con ojos hambrientos. Cuando parpadeé, había desaparecido, pero la sensación de ser observada permaneció, helando mi alma. La noche avanzaba, y la inquietud en mi pecho crecía a cada minuto. Incapaz de dormir, le sugerí a Juan que diéramos una caminata para despejarnos. Él aceptó, preocupado por mi estado de nervios. Salimos silenciosamente de la casa, la luna llena bañando el paisaje con una luz pálida y espectral. El aire estaba pesado, cargado de una energía que me hacía erizar la piel. Caminábamos por la vereda que llevaba al cerro cercano, cuando escuché un susurro en el viento. Era como si los árboles nos estuvieran observando, sus ramas retorciéndose en formas grotescas. Juan trataba de calmarme, pero yo podía sentir que algo nos seguía. A cada paso, la sensación de peligro inminente aumentaba, haciendo que mi corazón latiera descontrolado. Fue entonces cuando la vimos. En la cima del cerro, recortada contra el cielo nocturno, había una figura que desafiaba la lógica y la cordura. Era alta y esquelética, con extremidades demasiado largas para ser humana. Su cabeza, desproporcionada al cuerpo, giró hacia nosotros con un chasquido horrible. Los ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, se fijaron en nosotros con un hambre ancestral. Paralizados por el terror, observamos mientras la criatura comenzaba a moverse en nuestra dirección. Sus movimientos eran erráticos, como si cada paso fuera una lucha contra las leyes de la física. El aire a nuestro alrededor se volvió helado, y un olor pútrido invadió mis fosas nasales. Juan intentó jalarme para correr, pero yo estaba petrificada. La bruja, pues yo sabía que era eso a lo que nos enfrentábamos, estiró sus dedos huesudos hacia nosotros, una sonrisa macabra revelando dientes afilados como agujas. El tiempo pareció congelarse en ese momento terrible. La bruja avanzaba, sus dedos esqueléticos casi tocándonos. Fue entonces cuando sentí algo extraño en mi vientre, una agitación que no era provocada por el miedo. En un destello de comprensión, me di cuenta de la verdad. Estaba embarazada. Y de alguna manera, esta revelación me dio fuerzas para reaccionar. Con un grito que pareció rasgar la noche, empujé a Juan hacia atrás y enfrenté a la criatura. «No vas a tocar a mi bebé», grité, sintiendo una fuerza ancestral fluir por mis venas. La bruja vaciló, sus ojos de brasa parpadeando con confusión. Aprovechando ese momento, agarré una rama caída y la blandí como un arma improvisada. Para mi sorpresa, la bruja retrocedió. Su cuerpo comenzó a retorcerse y deformarse, como si estuviera siendo jalada de vuelta a algún reino oscuro. Con un aullido que me heló el alma, se disolvió en las sombras, dejando atrás solo el eco de su presencia maligna. Juan y yo nos quedamos ahí, jadeando y temblando, apenas creyendo lo que había sucedido. En los días siguientes,
confirmé mi embarazo. La noticia trajo alegría, pero también un nuevo tipo de miedo. Comprendí entonces que la bruja no estaba detrás de mí, sino de mi bebé aún no nacido. Mi don, o maldición, de sentir presencias malignas me había alertado y, de alguna manera, me había protegido. Hola, me llamo Miguel. Hace unos años, trabajaba como guía de montaña en una región bien apartada de México, de esos lugares que parece que el tiempo se detuvo. Estoy aquí para contar una historia que me marcó mucho y, sinceramente, a veces quisiera poder olvidarla. Mi trabajo como guía de montaña era mi pasión. Todos los días me despertaba antes de que saliera el sol, agarraba mi mochila desgastada y me iba a las veredas. El aroma de tierra húmeda y pinos me envolvía mientras caminaba por senderos conocidos. Cada piedra, cada curva del camino era como un viejo amigo al que saludaba a diario. Una tarde aparentemente común, decidí explorar una cañada alejada, fuera de la ruta turística habitual. Algo inexplicable me atrajo a ese lugar ese día. Conforme bajaba por la pendiente empinada, sentí algunos escalofríos. La sensación de que algo andaba mal crecía con cada paso. El bosque, normalmente lleno de vida, parecía más amenazador de lo normal. Fue entonces cuando vi las primeras anomalías. En el suelo de la cañada, unas marcas raras se destacaban en la tierra oscura. No eran huellas de animales ni rastros dejados por caminantes. Eran símbolos complejos, meticulosamente dibujados en el suelo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, me di cuenta de que algo extraño había pasado y que era mejor ni haberme acercado. Mientras caminaba por la cañada, un olor podrido invadió mi nariz. Era fuerte, nada natural. Seguí el rastro, adentrándome más en la vegetación cerrada. El silencio era total, ni los pájaros cantaban. De repente, me topé con algo que nunca voy a olvidar. Un venado muerto, pero no de forma normal. El animal estaba todo retorcido, las patas en posiciones imposibles. En la piel tenía unos símbolos raros cortados profundamente. Parecía cosa de película de terror, ¿sabes? Los ojos del animal. Güey, eso me dio un bajón. Estaban abiertos, vidriosos. Se podía ver el miedo en ellos como si hubiera visto al mismísimo diablo antes de morir. Alrededor del cuerpo había unas velas derretidas y un montón de hierbas secas, todo en círculo. Eso no era cosa de animal salvaje, ni de cazador. Era otra cosa, algo que yo nunca había visto en la vida. Sentí que se me helaba la sangre. Ahí, en ese momento, me di cuenta de que me había metido en un lío grande. Algo andaba mal en esa montaña, muy mal. En los días que siguieron, no pude sacarme esa escena de la cabeza. Traté de volver a mi rutina, pero algo había cambiado. La montaña, antes mi hogar, ahora tenía secretos que yo no conocía. Decidí descubrir qué era, aunque fuera nomás para tener idea de lo que estaba pasando a mi alrededor. Empecé a hacer rondas por la zona de la cañada. En cada visita, encontraba más evidencias perturbadoras. Primero, fue un conejo, luego un jabalí. Todos muertos de la misma forma rara, con esos símbolos bizarros marcados en sus cuerpos. El olor a muerte y hierbas quemadas impregnaba el aire. También noté que los símbolos en el suelo se estaban volviendo más elaborados, como si quien los hacía se estuviera volviendo más atrevido. Encontré restos de velas negras, plumas de cuervos y, en una ocasión, lo que parecía ser un altar improvisado hecho de piedras y huesos. Decidí reportar todo a mis superiores. Pensé que se lo tomarían en serio, tal vez llamarían a la policía o qué sé yo, pero cuando les conté, se rieron. Dijeron que estaba viendo cosas, que debía ser solo algún animal depredador raro o tal vez unos adolescentes haciendo bromas. Miguel, estás trabajando de más, fue lo que dijo el jefe.
Tómate unos días libres, despeja la mente. Pero yo sabía lo que había visto. Eso no era broma de chavos, ni ataque de animal. Era algo más siniestro, más peligroso. El gran problema es que en la noche no podía dormir. Me quedaba repasando todo lo que había visto, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero no había lógica en eso. Era como si un mundo oscuro se me hubiera revelado. Un mundo que los demás se negaban a ver o creer. Fue entonces que pensé, voy a probarles a los demás que hay algo mal pasando. Planeé una patrulla nocturna, solo, en el área de la cañada. Sabía que era peligroso, tal vez hasta estúpido, pero no veía otra opción. Decidí ir solo a la cañada esa noche. La luna llena iluminaba el camino, pero cada sombra parecía una amenaza. El miedo me consumía, pero no podía echarme para atrás. Llegando cerca del lugar de los rituales, sentí que el aire cambiaba. Un olor raro a hierbas quemadas invadió mi nariz. Apagué la linterna y seguí adelante, guiado por la luz de la luna. De repente, escuché voces bajas. Me escondí detrás de unas rocas y vi un grupo de mujeres en un claro. Eran 5 o 6, todas de negro. No se podían ver bien sus caras. Estaban en círculo, cantando en una lengua extraña. En medio, había un altar con algo encima que no pude identificar. El canto se fue haciendo más fuerte e intenso. Todo se quedó en silencio de repente. Una de ellas levantó algo brillante. Era una daga. La hoja reflejó la luz de la luna por un segundo antes de bajar rápidamente. Vi cuando le dio al animal en el altar. El sonido del impacto y el grito del animal me helaron hasta los huesos. En ese momento, me di cuenta de que había visto algo que no debía. Algo que iba más allá de todo lo que yo conocía o creía. Empecé a retroceder, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellas podían oírlo. Solo quería salir de ahí y olvidar todo lo que había visto, pero sabía que esa imagen quedaría grabada en mi mente para siempre. Apenas me acuerdo de cómo volví a casa esa noche. Corrí por el bosque como un loco, tropezando con las raíces y arañándome con las ramas. Solo paré cuando llegué a casa, cerrando la puerta con llave y tirándome en la cama, temblando. No dormí. Me quedé repasando todo lo que había visto, tratando de encontrarle algún sentido, pero no había ningún sentido. Lo que había presenciado iba más allá de cualquier cosa que pudiera explicar. En los días siguientes, me volví paranoico. Cada ruido me asustaba. Cada sombra parecía esconder a una de esas mujeres. No podía concentrarme en el trabajo. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero no podía contarles. ¿Quién me creería? Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar sobre rituales antiguos, simbologías raras, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pasé horas en internet, escudriñando foros oscuros y sitios de ocultismo. Algunas cosas que leí me dejaron aún más asustado. Volví a la cañada algunas veces durante el día. Los símbolos seguían ahí, más elaborados en cada visita. Encontré más restos de velas, huesos de animales, hierbas secas. Tomé fotos de todo, anoté cada detalle. Una noche, mientras estaba sumergido en mis investigaciones, escuché un ruido extraño que venía de fuera de mi casa. Parecía un canto bajo, casi inaudible. Se me heló la sangre. ¿Será que me habían descubierto? ¿Será que sabían que las había visto? Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El canto continuó por unos minutos y luego paró. Cuando por fin junté el valor para mirar por la ventana, no había nadie ahí. Pero en el suelo de mi porche había un símbolo dibujado con cenizas. El mismo símbolo que había visto tantas veces en la cañada. En ese momento, me di cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Ya no se trataba solo de lo que había visto en el bosque. Ahora, fuera lo que fuera eso,
había llegado hasta mi casa, hasta mí. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? ¿Contarle a la policía? Probablemente me creerían loco. ¿Enfrentar a las mujeres? Sería un suicidio. ¿Huir? ¿A dónde? Mientras consideraba mis opciones, una cosa quedó clara. Ya no podía fingir que nada estaba pasando. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. Aunque eso significara sumergirme aún más profundo en ese mundo sombrío que se me había revelado. Con las manos temblando, agarré mi celular. Había un número que había estado evitando marcar, de un viejo amigo que trabajaba con lo inexplicable. Tal vez era hora de pedir ayuda, porque una cosa sabía con certeza: solo no podría enfrentar lo que estaba por venir. Marqué el número de Carlos, mi antiguo compañero de la universidad. Su voz familiar del otro lado de la línea trajo un leve consuelo en medio del caos en que se había convertido mi vida. Le solté todo a Carlos. Los símbolos raros, los animales muertos, el ritual que presencié en la cañada. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Pero Carlos escuchó atentamente, sin interrumpirme. Después de mi relato, Carlos explicó que lo que yo describía tenía similitudes con prácticas de un culto oscuro y antiguo. Un culto dedicado a entidades poderosas que buscaba canalizar fuerzas de la naturaleza a través de rituales. Dejó claro que no se trataba de magia inofensiva, sino de algo peligroso y potencialmente destructivo. Para mi alivio, Carlos me informó que estaba viviendo cerca y podría llegar en unas horas. Prometió traer libros y equipos que podrían ayudarnos a entender mejor la situación. Antes de colgar, me instruyó a quedarme en casa y no hacer nada precipitado hasta su llegada. Después de la llamada, me quedé sentado en silencio, tratando de procesar todo. Una parte de mí todavía quería creer que era todo una pesadilla elaborada, pero el símbolo de cenizas en mi porche era una prueba demasiado concreta para ignorar. Las siguientes horas fueron un borrón de ansiedad y expectativa. Pasé el tiempo revisando mis notas y fotos, buscando patrones o pistas que pudiera haber pasado por alto. A cada minuto, alternaba entre el alivio de saber que la ayuda estaba en camino y el miedo a lo desconocido que estaba a punto de enfrentar. Cuando finalmente escuché el sonido de un coche acercándose, sentí una ola de adrenalina recorrer mi cuerpo. Miré por la ventana hacia las montañas que siempre consideré mi hogar. Carlos había llegado. Era la hora de la verdad. Abrí la puerta y vi a Carlos parado ahí, cargando una mochila pesada y con una expresión seria en el rostro. Nos abrazamos brevemente, la familiaridad de un viejo amigo contrastando con la tensión del momento. Entramos y Carlos empezó a sacar libros, mapas y algunos objetos extraños de su mochila. Mientras organizaba todo en la mesa de la sala, noté que algunos de los libros parecían antiguos, con tapas de cuero desgastadas y símbolos que me recordaban a los que vi en la cañada. Carlos examinó mis notas y fotos en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. Después de un rato, comenzó a explicar. El culto que sospechábamos estaba detrás de los rituales era conocido como los guardianes de la antigua orden. ¡Wow! Según las leyendas, existían desde hace siglos, operando en las sombras y realizando rituales para mantener un equilibrio místico con la naturaleza. Sin embargo, Carlos advirtió que no todo era lo que parecía. Algunos textos sugerían que el culto se había dividido hace mucho tiempo. Un lado permaneció fiel a los principios originales de armonía con la naturaleza, mientras que el otro buscaba poder a cualquier costo. Mientras discutíamos las posibilidades, Carlos sacó un objeto extraño de su mochila. Parecía una brújula, pero en lugar de puntos cardinales, tenía símbolos grabados en su borde. Explicó que era un artefacto raro, supuestamente capaz de detectar concentraciones de energía mística. Decidimos usar la brújula para explorar el área alrededor de mi casa.
La brújula comenzó a reaccionar casi de inmediato, su aguja girando erráticamente antes de fijarse en una dirección, la cañada. Conforme nos acercábamos al lugar de los rituales, la brújula se volvía más agitada. Carlos murmuró algo sobre niveles de energía que nunca había visto antes. Llegando al claro, encontramos nuevos símbolos dibujados en el suelo, aún más complejos que los anteriores. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un canto bajo, casi inaudible, viniendo de algún lugar cercano. Nos miramos, el miedo evidente en nuestros ojos. El canto se fue haciendo más fuerte, más nítido. Parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. De repente, la brújula en nuestras manos comenzó a calentarse. Escondidos detrás de una gran roca en el borde del claro, Carlos y yo observábamos las figuras encapuchadas realizando su extraño ritual. La oscuridad de la noche y la densa vegetación nos mantenían ocultos, pero el miedo hacía que mi corazón latiera tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Carlos agarró mi brazo, jalándome más cerca. «Miguel», susurró, su voz apenas audible, «tenemos que salir de aquí, ahora». Lo miré confundido. «Pero, ¿y las respuestas que vinimos a buscar?». Carlos sacudió la cabeza enfáticamente. «Esto es más grande que nosotros, güey. Mira lo que está pasando ahí. Esto es brujería, magia negra, qué sé yo, no es algo con lo que debamos meternos». Las palabras de Carlos penetraron la niebla de curiosidad y miedo que nublaba mi mente. Tenía razón. Lo que fuera que estuviera pasando aquí era peligroso y mucho más allá de nuestra comprensión. «Escucha», Carlos continuó, su voz baja y urgente. «Regresa a tu ciudad. Pide un traslado en el trabajo, consigue otro empleo, haz lo que sea necesario, pero no puedes seguir aquí. Este lugar no es seguro para ti». Miré nuevamente hacia el claro, hacia los símbolos extraños en el suelo, hacia las figuras realizando sus cánticos misteriosos. De repente, el bosque que siempre consideré mi hogar parecía alienígena y amenazador. «Tienes razón», murmuré, sintiendo un peso formarse en mi estómago. La idea de dejarlo todo atrás, de huir, me molestaba. Pero la alternativa parecía aún peor. Carlos asintió, el alivio visible en su rostro. «Y vámonos de aquí, ahora, mientras aún no nos han visto». Con cuidado, empezamos a retroceder, moviéndonos silenciosamente entre los árboles. Cada paso era calculado, cada rama evitada con cautela. El miedo a ser descubiertos hacía que cada sonido del bosque pareciera amplificado. Cuando finalmente nos alejamos lo suficiente, comenzamos a correr. Corrimos como nunca antes, tropezando con las raíces y arañándonos con las ramas bajas, pero siempre en silencio. Solo paramos cuando llegamos al coche de Carlos, jadeantes y temblando. Mientras Carlos encendía el motor, miré una última vez hacia el bosque oscuro. Una parte de mí aún quería volver, descubrir la verdad detrás de todo aquello. Pero el miedo y el sentido común hablaron más fuerte. «¿A dónde ahora?», preguntó Carlos, sus manos apretando el volante. «A mi casa», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Necesito hacer las maletas. Creo que es hora de un nuevo comienzo». Mientras el coche se alejaba, llevándonos lejos de aquel lugar de misterios y peligros, yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las preguntas seguirían sin respuesta, los misterios sin resolver. Pero al menos estaríamos a salvo, y en ese momento eso parecía ser suficiente. El bosque quedó atrás, guardando sus secretos. Tal vez fuera mejor así. Nunca imaginé que una simple herencia cambiaría mi vida de manera tan sombría. Mi nombre es Miguel Hernández, y en 2009 administraba una finca de café en las montañas de Veracruz, México. La propiedad no era grande, pero el trabajo era honesto y siempre me trajo satisfacción.
Todo cambió cuando recibí la noticia del fallecimiento de tía Teresa, una pariente lejana a la que apenas conocía. La carta del abogado mencionaba solo algunos objetos personales que ella había dejado para mí. Me pareció extraño, ya que nuestro único encuentro ocurrió cuando tenía 12 años, en una fiesta familiar en Oaxaca. Recuerdo vagamente a una señora reservada, que vivía sola y rara vez participaba en reuniones familiares. Algunos parientes mayores evitaban hablar de ella, cambiando de tema cuando se mencionaba su nombre. El baúl llegó un martes lluvioso. Era un cofre antiguo de madera oscura, con tallados desgastados por el tiempo. El olor a moho y algo más que no pude identificar invadió mi sala cuando lo abrí. Entre fotografías amarillentas y cartas antiguas, encontré una muñeca de porcelana que inmediatamente llamó mi atención. No era especialmente bonita, tenía unos 30 centímetros, vestido blanco manchado por el tiempo y un rostro que, aunque delicado, tenía una expresión perturbadoramente melancólica. Coloqué la muñeca sobre la cómoda de mi habitación, junto con algunas fotografías de la tía que encontré en el baúl. Esa misma noche, mi perro Pancho, que siempre dormía a los pies de mi cama, se negó a entrar en la habitación. Se quedó en la puerta, gruñendo hacia la cómoda de una manera que nunca había hecho antes. En ese momento, no le di importancia. ¿Cómo podría imaginar que ese sería solo el primero de muchos avisos? Los eventos extraños comenzaron de forma sutil. Los objetos aparecían en lugares diferentes de donde los había dejado. El retrato de tía Teresa, que había colocado junto a la muñeca, siempre amanecía boca abajo. Mi ama de llaves, doña Lucía, que trabajaba conmigo desde hacía años, comenzó a persignarse cada vez que entraba en la habitación para limpiar. Una noche, me desperté con el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Pensando que era Pancho, encendí la luz y mi sangre se congeló. La muñeca, que estaba seguro de haber dejado en la cómoda, estaba en el suelo, exactamente en el centro de la habitación, mirando hacia mi cama. Me convencí de que había caído, aunque no había viento ni ninguna explicación lógica para ello. A la mañana siguiente, encontré a doña Lucía en la cocina, más pálida de lo normal. Sin que yo preguntara, comenzó a hablar sobre historias que su abuela contaba, sobre objetos que llevaban energías de sus dueños anteriores. Algunas cosas, dijo en voz baja, es mejor dejarlas donde están, patrón. No toda herencia es una bendición. Intenté ignorar los acontecimientos, racionalizar cada incidente. Pero se hacía cada vez más difícil explicar las coincidencias. Los trabajadores de la finca comenzaron a comentar sobre sonidos extraños provenientes de la casa durante la noche. El desayuno aparecía intacto, aunque recordaba claramente haberlo preparado. Y la muñeca parecía diferente cada día, como si su expresión cambiara sutilmente cuando nadie estaba mirando. Los cambios en la finca comenzaron gradualmente. Primero fueron las gallinas, dejaron de poner huevos de un momento a otro. Luego, los caballos se volvieron inquietos, negándose a entrar en el establo al anochecer. Lo más extraño era el comportamiento del ganado. Los animales se aglomeraban en la esquina más alejada del pasto, como si intentaran mantenerse lejos de la casa principal. En ese octubre de 2009, las noches parecían más largas de lo normal. Los sonidos de la finca, antes tan familiares, adquirieron un tono diferente. El viento en los árboles sonaba como susurros, y el crujir de la madera antigua de la casa parecía formar palabras que casi podía entender. Comencé a tener dificultad para dormir, despertando siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Doña Lucía fue la primera en mencionar las manchas. Aparecían en las paredes cercanas a la cómoda donde guardaba la muñeca, marcas oscuras que se formaban durante la noche y desaparecían con la luz del día.
Ella se negaba a limpiar esa habitación después del atardecer, diciendo que sentía algo pesado cada vez que se acercaba a la muñeca. Una mañana, encontré todas las fotos del baúl de tía Teresa esparcidas por el suelo de la habitación. En las imágenes más antiguas, noté algo perturbador. En cada foto de grupo, los rostros de las personas alrededor de ella estaban borrosos, como si la propia fotografía se negara a preservar sus facciones. Solo el rostro de la tía permanecía nítido, con una mirada que ahora me parecía más siniestra que serena. Los trabajadores comenzaron a evitar ciertas áreas de la finca. Juan, mi capataz más experimentado, me contó que vio una figura femenina caminando entre los cafetales al anochecer. Al día siguiente, pidió su renuncia, tras 12 años de trabajo fiel. El olor de la casa también cambió. En algunos cuartos, principalmente cerca de la muñeca, un aroma dulce y nauseabundo se instalaba por horas. Era como perfume de flores muertas, mezclado con algo que no puedo describir. Los gatos de la finca, que antes circulaban libremente por la casa, ahora se erizaban y huían al pasar por la puerta. Pancho comenzó a debilitarse sin explicación. El veterinario no encontró nada malo, pero mi perro leal perdía peso y vigor cada día. Sus ojos seguían algo que yo no podía ver, y durante la noche aullaba de una manera que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Era como si estuviera alertando sobre algo que solo él podía percibir. El punto de inflexión ocurrió una noche particularmente fría de noviembre. Me desperté con Pancho ladrando desesperadamente en el patio. Cuando abrí la puerta trasera, encontré a mi perro cavando frenéticamente cerca de la vieja higuera. Allí, parcialmente enterrada, había una caja de metal oxidada. Dentro de ella, envuelto en un paño manchado, encontré un diario sucio y mohoso. Al hojear el diario, descubrí marcas extrañas en las páginas finales, símbolos que parecían haber sido quemados en el papel. Cuando se los mostré a doña Lucía, palideció. «Son marcas de brujería antigua», susurró. «Mi abuela me advirtió sobre ellas. Dicen que se usan para atar espíritus a objetos». Esa misma noche, pidió su renuncia, después de 2 décadas de servicio. La finca comenzó a mostrar señales más evidentes de deterioro. Los cafetales más cercanos a la casa se secaron por completo en cuestión de días. La leche de las vacas se agriaba antes de ser ordeñada. Las gallinas que aún quedaban fueron encontradas muertas una mañana, dispuestas en un círculo perfecto, todas con el cuello roto. Una noche, mientras examinaba la muñeca más de cerca, noté algo que me heló la sangre. Pequeñas manchas rojizas comenzaron a aparecer en su vestido blanco, como si estuviera sangrando por dentro. Lo más aterrador era que las manchas cambiaban de lugar cada día, formando patrones que recordaban a los símbolos encontrados en el diario. Las pesadillas se volvieron constantes. En ellas, veía a mi tía Teresa, aún joven, realizando algún tipo de ritual con la muñeca. Susurraba palabras en un idioma que no conocía, pero que, incluso en el sueño, hacían que mi sangre se congelara. Despertaba siempre con la misma sensación de que había alguien más en la habitación, observando desde las sombras. Los últimos trabajadores dejaron la finca después de un incidente particularmente perturbador. Durante la cosecha, encontraron pequeños muñecos de paja colgados en los árboles, cada uno con un trozo de tela blanca manchada atada al cuello. La tela, me di cuenta con horror, era idéntica a la del vestido de la muñeca. Solo en la finca comencé a escuchar voces durante la noche. No eran susurros indistintos, sino palabras claras en español antiguo, siempre repitiendo la misma frase: «Ella necesita ser alimentada». Desesperado por respuestas, viajé hasta el pequeño pueblo de San Juan, a 2 horas de la finca. Allí vivía doña Carmela, una curandera conocida en la región.
Cuando le mostré una foto de la muñeca, la anciana retrocedió bruscamente, persignándose. «Esta muñeca», dijo ella, «no es una muñeca común, es un receptáculo». Durante nuestra conversación, doña Carmela explicó que algunas personas, versadas en artes oscuras, usaban objetos como puentes entre nuestro mundo y otro. La muñeca, según ella, tenía características específicas que la hacían perfecta para eso. Era antigua, hecha a mano, y tenía rasgos que imitaban perfectamente a una persona real. «Tu tía», dijo ella, «probablemente no fue la primera dueña. La curandera me contó historias que escuchó de su abuela sobre objetos similares en la región. Eran llamados guardianes, usados en rituales antiguos para atrapar espíritus. Lo más perturbador era que esos espíritus necesitaban ser alimentados regularmente con energía vital», explicando por qué las plantas y animales alrededor de la casa estaban decayendo. Mientras preparaba algunas hierbas de protección, doña Carmela compartió algo que heló mi sangre. Conoció a mi tía Teresa años atrás, cuando ésta también buscó su ayuda. «Tu tía estaba diferente», dijo ella, «más vieja que su edad, como si algo estuviera succionando su fuerza vital. Me habló sobre voces que escuchaba, sobre promesas de poder y conocimiento». La revelación más perturbadora vino cuando doña Carmela mencionó que Teresa intentó deshacerse de la muñeca una vez. «Intentó quemarla», dijo la curandera, «pero la muñeca reapareció en su cama la noche siguiente, intacta. Esa misma semana, su casa se incendió misteriosamente, matando a su única hermana. Antes de que me fuera, la anciana me agarró el brazo con fuerza sorprendente. «La muñeca ya te ha marcado», dijo ella. «Ahora tienes dos opciones: aceptar el pacto que tu tía comenzó o encontrar una manera de romperlo. Pero recuerda, romper un pacto así siempre tiene un precio alto». Después de regresar de la consulta con doña Carmela, decidí examinar mejor las pertenencias de tía Teresa. Entre las cosas del baúl, encontré una caja de metal que aún no había abierto. Era pequeña, pesada, cerrada con un candado antiguo. Sentado en la cocina de la finca, con solo la luz tenue de la lámpara, finalmente abrí la caja. Dentro había una foto en blanco y negro, ya amarillenta por el tiempo. Mostraba a mi tía, mucho más joven, frente a una casa que no reconocí. Sostenía la muñeca. Su rostro tenía una expresión tensa, diferente de la sonrisa que recordaba de las fotos familiares. Junto a la foto había un papel doblado, una especie de recibo escrito a mano. Estaba fechado en 1943 de una tienda de antigüedades en Oaxaca. Lo que llamó mi atención fue una anotación en el reverso, con la letra temblorosa de tía Teresa. El precio no fue en dinero. Eso me dio un escalofrío. Los vecinos siempre comentaban cómo Teresa cambió en los últimos años. Una mujer que antes era sociable y activa se volvió recluida. Envejeció rápidamente, como si algo estuviera succionando su vitalidad. Algunos decían que la escuchaban hablando sola durante la noche. Mientras examinaba los artículos, escuché un ruido proveniente de mi habitación. Pancho comenzó a ladrar frenéticamente en el patio. Cuando llegué a la habitación, la muñeca estaba caída en el suelo, aunque siempre la mantenía bien apoyada en la cómoda. Lo más extraño era que estaba mirando hacia la caja de metal que acababa de abrir. Fue esa noche cuando comencé a entender. No era solo una herencia no deseada, había algo más, algo que mi tía quería que descubriera. ¿Por qué esa muñeca específica? ¿Por qué yo, un sobrino distante? Las respuestas estaban allí, pero algo me decía que no me gustaría descubrirlas. El sueño esa noche fue agitado, lleno de pesadillas con tía Teresa. En uno de ellos intentaba decirme algo, pero su voz era solo un susurro apagado. Desperté sudando frío, con una sensación de urgencia que no podía explicar.
Siguiendo las indicaciones de doña Carmela, comencé a preparar la casa para un ritual de limpieza. Encendí las velas que me dio y quemé las hierbas en los puntos indicados. El fuerte olor a copal invadió todas las habitaciones. Pancho observaba todo desde lejos, inquieto, como si presintiera algo. Durante la preparación, noté que la muñeca parecía diferente. Las manchas en su vestido, antes suaves, ahora estaban más oscuras. El aire a su alrededor estaba pesado y una sensación incómoda se apoderaba del ambiente. Cuando el sol comenzó a ponerse, inicié el ritual según las instrucciones. Las palabras en español antiguo salían con dificultad, como si algo intentara impedirme pronunciarlas. Las velas oscilaban levemente, incluso con todas las ventanas cerradas. Fue cuando todo sucedió. Primero, la luz de la casa parpadeó algunas veces. Luego, sin aviso, toda la energía se apagó. Las velas se apagaron enseguida, una tras otra, sumiendo la habitación en completa oscuridad. Pancho comenzó a ladrar frenéticamente y pronto los perros del vecindario se unieron a él. Intenté encender mi encendedor para volver a encender las velas, pero la llama no prendía. El olor a copal había desaparecido por completo, reemplazado por el aire pesado y frío de la noche. Los ladridos de los perros se volvían cada vez más intensos, como si estuvieran alertando sobre algo. Cuando finalmente logré encender una linterna, la muñeca estaba en el suelo, caída de la cómoda. No recuerdo haber escuchado el sonido de la caída. Estaba mirando hacia mí, y por un momento, un breve momento que nunca olvidaré, pensé haber visto sus ojos brillar en la oscuridad. Pasé el resto de la noche en el coche, con Pancho. Los perros continuaron ladrando durante horas, inquietos. Cuando la energía volvió, alrededor de las 3 de la mañana, reuní valor para entrar. La muñeca estaba en el suelo, pero mirando hacia el otro lado. Hoy, en 2024, vivo en una pequeña casa en la ciudad de Veracruz. Vendí casi toda la finca en 2010, manteniendo solo una pequeña parcela de tierra como recuerdo. No podía soportar más estar en ese lugar. Cuando los nuevos propietarios llegaron, dejé todo atrás, incluida la muñeca. No me atreví a tocarla ni a mencionar su existencia a los compradores. La semana pasada encontré por casualidad a don Manuel, uno de los antiguos trabajadores de la finca, en el mercado central. Me contó que la propiedad ha cambiado de dueño 3 veces desde entonces. Nadie logra hacer que la plantación de café prospere como antes. Las plantas crecen débiles, los frutos nacen sin sabor. Es como si la tierra hubiera perdido su fuerza. Lo más interesante es que nadie sabe qué pasó con la muñeca. Los primeros compradores hicieron una limpieza completa en la casa. Tiraron muchas cosas. Pero don Manuel, con una mirada distante, me dijo que a veces, cuando pasa cerca de la finca por la noche, aún ve luces encendidas en esa habitación específica, incluso cuando la casa está vacía. Supe que la propiedad está a la venta nuevamente. El precio baja cada vez que se anuncia. La gente de la región evita el lugar. Dicen que la tierra está maldita. Tal vez lo esté. O tal vez sea solo el peso de antiguas historias, de pactos que no debieron haberse hecho. A veces me pregunto si hice lo correcto al abandonar todo de esa manera. Pero luego me miro en el espejo, veo las marcas que esos meses dejaron en mí y sé que no había otro camino. Algunas herencias es mejor dejarlas atrás, incluso si nunca logramos deshacernos completamente de ellas. La vida en Guanajuato tenía un brillo especial en aquella época. Como profesor universitario, me sentía realizado compartiendo conocimiento con mis alumnos en la histórica Universidad de Guanajuato. Los corredores de piedra centenaria guardaban historias centenarias, y yo estaba a punto de añadir una más, aunque desearía nunca haberlo hecho. Fue en ese ambiente que conocí a Carmen, una profesora del Departamento de Literatura,
que capturó mi atención desde el primer momento. Su forma delicada de hablar sobre los clásicos de la literatura latinoamericana me encantaba y pronto nos convertimos en más que colegas. Las tardes después de las clases estaban llenas de cafés en el centro histórico, conversaciones interminables sobre nuestros sueños y planes para el futuro. Nuestra relación floreció naturalmente, como las bugambilias que decoraban los callejones de la ciudad. En ese momento, realmente creía que había encontrado a mi alma gemela. El semestre comenzó con una noticia que cambiaría todo: la llegada de Alejandro Ruiz, un nuevo profesor visitante de la Ciudad de México. Su reputación lo precedía: publicaciones prestigiosas, conferencias internacionales y un carisma que, pronto descubrí, era imposible de ignorar. Al principio, intenté ser cordial, incluso cuando noté las miradas que lanzaba a Carmen durante las reuniones departamentales. Me convencí de que estaba imaginando cosas, que era solo cordialidad profesional. Pero había algo en la forma en que sonreía, en cómo sus ojos permanecían en ella por demasiado tiempo, que comenzó a incomodarme profundamente. Las noches comenzaron a volverse más largas, llenas de pensamientos que no me dejaban dormir. Los días se arrastraban mientras observaba la creciente cercanía entre ellos. Carmen comenzó a mencionar a Alejandro con cada vez más frecuencia en nuestras conversaciones. Sus ideas brillantes, sus proyectos innovadores, su visión única sobre la literatura contemporánea. Cada palabra de ella sobre él era como una pequeña aguja clavándose en mi pecho. Los celos, inicialmente una pequeña semilla, comenzaron a germinar en terreno fértil. Me encontraba analizando cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos en los corredores de la universidad. El sonido de sus risas resonaba en mi mente mucho después de que el día terminara. Los cambios en Carmen eran sutiles, pero para mí, que la conocía tan bien, eran evidentes. El brillo en sus ojos cuando hablaba sobre los nuevos proyectos que desarrollaba con Alejandro, la forma en que arreglaba su cabello antes de las reuniones departamentales, el entusiasmo exagerado al discutir las ideas de él. Cada detalle se transformaba en evidencia en mi tribunal mental, donde juzgaba una traición que aún no había ocurrido. Los corredores de la universidad, antes tan acogedores, se convirtieron en un laberinto de ansiedad, donde cada esquina podía esconder un encuentro entre ellos. Mi obsesión crecía día tras día, alimentada por cada pequeño detalle que recopilaba como un detective paranoico. Comencé a llegar más temprano a la universidad, solo para observar quién llegaba primero. Inventaba excusas para pasar por el departamento de literatura fuera de mi horario normal. Memorizaba los horarios de las clases de Carmen y Alejandro, buscando patrones, coincidencias, cualquier cosa que pudiera confirmar mis sospechas. Los celos me estaban transformando en alguien que ya no reconocía en el espejo. Las noches se convirtieron en un tormento interminable, mientras la ciudad histórica dormía bajo el cielo estrellado de Guanajuato. Yo permanecía despierto, repasando mentalmente cada interacción que había presenciado durante el día. Creaba escenarios, imaginaba conversaciones, construía teorías cada vez más elaboradas sobre una supuesta traición. El sueño, cuando llegaba, estaba poblado de pesadillas donde Carmen y Alejandro se reían de mi ingenuidad. La realidad y la imaginación comenzaban a mezclarse de manera peligrosa en mi mente perturbada. Intenté hablar con Carmen sobre mis sentimientos, pero las palabras salían distorsionadas, manchadas por los celos que ya me habían consumido. Ella intentaba calmarme, aseguraba que solo eran proyectos profesionales, que estaba exagerando. Pero cada intento suyo de tranquilizarme sonaba como una confirmación de mis sospechas. El miedo a perderla me estaba consumiendo por dentro, transformando nuestra relación en algo tóxico. Cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo no solo a Carmen, sino también mi cordura. En esas semanas de tormento,
algo dentro de mí comenzó a cambiar. El hombre racional, el profesor respetado, estaba dando lugar a alguien o algo que no conocía. En las noches de insomnio, navegando por internet en busca de respuestas, de soluciones, comencé a explorar caminos que jamás imaginé que recorrería. La desesperación me llevó a lugares oscuros de la web, donde promesas de resolver problemas amorosos se mezclaban con rituales antiguos y conocimientos prohibidos. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Las noches se convirtieron en mi refugio y mi prisión. Mientras la ciudad dormía, me sumergía cada vez más en foros oscuros de internet, buscando obsesivamente respuestas que pudieran aliviar mi angustia. El brillo azulado de la pantalla del ordenador iluminaba mi rostro mientras revisaba páginas y más páginas de relatos sobrenaturales, rituales antiguos y promesas de cura para corazones rotos. Mis ojos ardían, pero el miedo a dormir y soñar con Carmen y Alejandro juntos era mayor que cualquier cansancio físico. Las horas se arrastraban mientras navegaba por sitios cada vez más oscuros, adentrándome en un mundo virtual que parecía no tener fin. Fue en una de esas noches interminables que encontré un foro diferente. No había colores llamativos ni promesas extravagantes, solo un fondo negro con letras rojas que parecían latir en la pantalla. Soluciones espirituales para problemas del corazón. El título simple ocultaba un contenido que hizo que mi sangre se helara. Los relatos allí eran diferentes a todo lo que había leído. No eran las típicas historias fantasiosas de amor, sino experiencias detalladas de personas que habían recurrido a fuerzas más allá de la comprensión humana para resolver sus problemas amorosos. Algo en esos relatos sonaba terriblemente auténtico. En medio de las discusiones del foro, un anuncio discreto llamó mi atención. Era solo una línea de texto, casi imperceptible. Para aquellos que buscan verdaderas soluciones en Guanajuato, ayuda garantizada para problemas del corazón. Lo que me impresionó no fue tanto el contenido, sino el hecho de mencionar específicamente mi ciudad. Las probabilidades de encontrar algo así parecían demasiado remotas para ser coincidencia. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el enlace, sintiendo que estaba a punto de cruzar un límite sin retorno. El enlace me llevó a una página aún más oscura, con instrucciones específicas sobre cómo encontrar una casa antigua en los alrededores de Guanajuato. La descripción era perturbadoramente precisa. Una construcción colonial abandonada cerca del Cerro del Cuarto, con una peculiar marca en forma de cruz invertida en la puerta principal. Las instrucciones mencionaban que debía ir solo, después del atardecer, en una noche específica de la semana. Algo me decía que parara ahí mismo, pero los celos ya habían corroído cualquier resquicio de sentido común que aún pudiera tener. Pasé los días siguientes en un estado de ansiedad creciente, alternando entre momentos de determinación y períodos de duda profunda. Durante el día, en la universidad, observaba a Carmen y Alejandro cada vez más cercanos, sus risas resonando por los corredores como una tortura particular. Cada sonrisa intercambiada entre ellos era como un puñal en mi pecho, reforzando mi decisión de seguir adelante con aquella locura. Por la noche, estudiaba obsesivamente el mapa que me llevaría a la misteriosa casa, memorizando cada detalle del camino. En la noche marcada, guié mi coche por las calles sinuosas de Guanajuato, sintiendo mi corazón latir cada vez más fuerte a medida que me acercaba al lugar. La luna llena iluminaba el camino de tierra que llevaba a la casa, proyectando sombras distorsionadas a través de los árboles retorcidos. El aire estaba pesado, cargado con un olor que no podía identificar. Una mezcla de incienso, hierbas quemadas y algo más, algo podrido.
Mis manos sudaban en el volante mientras estacionaba a una distancia segura de la construcción. La casa era exactamente como se describía en el sitio, pero su presencia real era mucho más intimidante de lo que cualquier descripción podría sugerir. Las paredes de adobe descascarado parecían absorber la luz de la luna, creando un aura de oscuridad antinatural a su alrededor. La marca en la puerta principal, esa cruz invertida, no estaba simplemente pintada o tallada. Parecía haber sido quemada en la madera antigua, sus bordes aún preservando un brillo ennegrecido que sugería algo más siniestro que simple vandalismo. El silencio era absoluto, ni siquiera los insectos nocturnos se atrevían a hacer ruido en ese lugar. Parado frente a esa puerta, sentí el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Mi mano temblaba al acercarse a la aldaba de bronce, verde por el tiempo. En ese momento, tuve una última oportunidad de retroceder, de volver a casa y tratar de resolver mis problemas de manera racional. Pero entonces, la imagen de Carmen sonriendo a Alejandro volvió a mi mente, y todo pensamiento racional se disipó. Golpeé 3 veces la puerta, como se me había instruido, y esperé. El sonido metálico resonó de forma antinatural, como si la casa estuviera completamente vacía, pero sabía que no lo estaba. Algo, o alguien, me esperaba al otro lado. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando a una mujer anciana de apariencia indígena, vestida enteramente de negro. Sus ojos, negros como obsidiana, parecían penetrar mi alma mientras me analizaba en silencio. Sin decir una palabra, hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa estaba iluminado solo por velas negras, cuyas llamas danzaban de forma irregular, proyectando sombras que parecían tener vida propia en las paredes descascaradas. El olor a hierbas quemadas era aún más fuerte allí dentro, mezclado con algo que recordaba a carne en descomposición. Mi estómago se revolvió, pero no había vuelta atrás. La anciana me condujo por un corredor estrecho hasta una sala circular en el fondo de la casa. En el centro había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser carbón, rodeado de símbolos que nunca había visto antes. En las paredes, estantes llenos de frascos que contenían líquidos oscuros y objetos que preferí no identificar completaban el escenario macabro. Otras 2 figuras, también vestidas de negro, esperaban en silencio en los rincones de la sala. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por sombras, pero pude percibir que sus ojos también tenían ese mismo brillo perturbador. La anciana finalmente habló, su voz ronca y profunda resonando de forma antinatural en el ambiente cerrado. Las instrucciones eran precisas. Necesitaría llevar objetos personales de Carmen y Alejandro, además de realizar un ritual preparatorio que duraría 3 días. Me entregó una lista de materiales necesarios, escrita en un trozo de papel amarillento que parecía demasiado antiguo para ser real. Entre los ítems, había cosas que me hicieron cuestionar mi cordura. Tierra de cementerio recogida a medianoche, una foto de la pareja quemada con velas específicas, y algo que me heló la sangre. Gotas de mi propia sangre mezcladas con agua bendita robada de una iglesia. Durante los 3 días siguientes, viví en un estado de trance febril. Recopilé los materiales como un ladrón en la noche, sintiéndome cada vez más distante de la persona que solía ser. Conseguí un mechón del cabello de Carmen fingiendo un gesto cariñoso, y robé una pluma que Alejandro siempre usaba, dejada distraídamente sobre su mesa en la sala de profesores. Cada ítem recopilado parecía latir con una energía propia en mis manos, como si ya estuvieran impregnados con la energía oscura de lo que estaba por venir. Las noches estaban llenas de pesadillas cada vez más vívidas, donde sombras me perseguían por los corredores de la universidad. En la noche marcada para el ritual principal, regresé a la casa. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas
y un viento helado soplaba por las calles desiertas de Guanajuato. Las 3 figuras me esperaban en la sala circular, ahora decorada con velas dispuestas en un patrón específico. El olor a hierbas quemadas era más fuerte que nunca, mezclado con un olor metálico que reconocí como sangre. La anciana comenzó a entonar palabras en una lengua que no conocía, su voz transformándose en algo que ya no parecía humano. Las otras 2 figuras se unieron al canto, creando una armonía disonante que hacía vibrar mis huesos. El ritual en sí fue un borrón de sensaciones y horrores que mi mente aún intenta bloquear. Recuerdo haber sido posicionado en el centro del círculo, sosteniendo los objetos personales de Carmen y Alejandro. Las palabras en lengua desconocida aumentaban de intensidad, y las sombras en las paredes parecían ganar forma propia, danzando alrededor del círculo como espectros hambrientos. En determinado momento, sentí un dolor agudo cuando la anciana cortó mi palma con una daga antigua, dejando que mi sangre goteara sobre los objetos dispuestos en el centro del círculo. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Fue entonces cuando percibí el primer signo de que algo estaba terriblemente mal. Las llamas de las velas cambiaron de color, asumiendo un tono verdoso enfermizo, y el suelo bajo mis pies pareció temblar. La anciana continuaba su canto, pero ahora su voz tenía un tono de urgencia, casi miedo. Las sombras en las paredes se contorsionaban de forma cada vez más violenta, y podía jurar que escuchaba susurros viniendo de ellas, voces antiguas hablando en lenguas muertas hace milenios. Mi cabeza comenzó a girar, y sentí una presencia, algo antiguo y malévolo, manifestándose en el ambiente. El ritual terminó abruptamente cuando un viento sobrenatural barrió la sala, apagando todas las velas simultáneamente. En la oscuridad absoluta que siguió, escuché a la anciana murmurar algo que sonó como una advertencia o una maldición. Cuando las luces fueron reencendidas, noté que los objetos personales de Carmen y Alejandro habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. La anciana me miró con una expresión que mezclaba lástima y horror, y dijo simplemente: «Está hecho, pero el precio será mayor de lo que imaginas». Salí de aquella casa tambaleándome, sin saber que había desencadenado algo que escaparía completamente a mi control. Los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron la semana siguiente al ritual. Inicialmente, eran cosas sutiles que podrían explicarse como coincidencias. Carmen comenzó a tener pesadillas recurrentes, despertando gritando en medio de la noche. Me lo contaba durante nuestros desayunos, sin saber que yo era el responsable. Alejandro comenzó a faltar a algunas clases, alegando una misteriosa indisposición que los médicos no podían diagnosticar. Pero pronto me di cuenta de que el hechizo estaba afectando mucho más que solo sus objetivos pretendidos. Estudiantes que asistían a las clases de ambos comenzaron a relatar experiencias perturbadoras, sensaciones inexplicables de malestar, ansiedad extrema y una inquietud que nadie podía explicar. El verdadero horror se reveló cuando me di cuenta de que el ritual se alimentaba de mis propios celos, creciendo y fortaleciéndose con cada pensamiento obsesivo que tenía. Cuanto más observaba a Carmen y Alejandro, más intensos se volvían los eventos inexplicables. Una alumna de primer año tuvo un colapso nervioso durante una clase de literatura, sin motivo aparente. Un empleado de la biblioteca comenzó a tener crisis de pánico sin explicación. El ambiente en la universidad se volvía cada vez más pesado, y las personas comenzaban a sentir un malestar constante que no podían explicar. Desesperado, intenté volver a la casa donde se había realizado el ritual, pero encontré todo cerrado y completamente a oscuras. Golpeé la puerta repetidas veces, pero nadie respondió. Era como si los practicantes hubieran simplemente desaparecido. Busqué frenéticamente en internet más información
revisando sitios y foros sobre rituales de reversión, pero todo lo que encontraba parecía inútil o demasiado peligroso para intentar. Intenté diversos rituales de protección que encontré en línea, quemé hierbas sagradas, recé oraciones en latín, nada funcionaba. El mal que había liberado parecía haber echado raíces profundas en la universidad. Las consecuencias comenzaron a extenderse como una enfermedad. Profesores de otros departamentos comenzaron a reportar comportamientos extraños en sus alumnos. Algunos desarrollaron ansiedad inexplicable. Otros comenzaron a tener problemas de concentración severos. Lo más perturbador era que estas manifestaciones parecían seguir un patrón, siempre más intensas, cerca de personas que tenían alguna conexión con Carmen o Alejandro. Era como si el hechizo estuviera afectando a todos a su alrededor de manera sistemática. En mis investigaciones obsesivas por Internet, descubrí relatos de rituales similares que habían salido terriblemente mal. Las historias hablaban de consecuencias que iban mucho más allá de lo pretendido, afectando no solo a los objetivos del ritual, sino a toda la comunidad alrededor. Cuanto más leía, más me daba cuenta de la gravedad de lo que había hecho. El ritual no era simplemente un hechizo de separación, era algo mucho más peligroso e incontrolable. El pánico se instaló cuando comencé a notar cambios en el comportamiento de las personas en la universidad. Empleados comenzaron a renunciar sin explicación, alegando no soportar más trabajar allí. Alumnos transferían sus matrículas a otras instituciones. El ambiente académico, antes vibrante y acogedor, se volvió pesado y opresivo. El olor a moho se volvió permanente en ciertos corredores, incluso después de exhaustivas limpiezas. Intenté buscar ayuda con un sacerdote local, conocido por realizar exorcismos, pero retrocedió horrorizado tras visitar la universidad. Lo que trajiste a este lugar no es algo que pueda ser expulsado con oraciones comunes, me dijo, temblando. Esto es algo mucho más antiguo, algo que debería haber permanecido dormido. Me advirtió que cada intento de revertir el proceso solo lo fortalecería, ya que la entidad se alimentaba de cualquier energía dirigida hacia ella, fuera positiva o negativa. La revelación más aterradora vino cuando comencé a darme cuenta de que no solo el entorno estaba siendo afectado, sino las propias personas. Carmen comenzó a tener lapsos de memoria cada vez más frecuentes, olvidando compromisos y conversaciones importantes. Alejandro desarrolló una apatía profunda, perdiendo completamente el entusiasmo que antes lo caracterizaba. Los alumnos parecían cada vez más distantes y desconectados, como si algo estuviera drenando lentamente su energía vital. El precio que pagué por mi obsesión fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las consecuencias del ritual no se limitaron solo a la universidad, sino que se infiltraron en cada aspecto de mi vida. Comencé a perder peso rápidamente. Mi sueño era constantemente interrumpido por pesadillas vívidas y profundas ojeras marcaban mi rostro en el espejo. Mi mente, antes clara y analítica, ahora estaba constantemente nublada por pensamientos oscuros. Lo peor era la culpa que me consumía, sabiendo que era responsable de todo el sufrimiento que estaba presenciando. Carmen fue la primera en darse cuenta de que algo estaba profundamente mal conmigo. Una tarde lluviosa, me confrontó sobre mi comportamiento obsesivo y paranoico. Intenté explicar, hacer que entendiera, pero ¿cómo podría contarle la verdad? Esa misma noche terminó nuestra relación. Sus palabras aún resuenan en mi mente. Te has convertido en alguien que ya no reconozco. Una semana después, entregó su carta de renuncia y dejó la universidad sin despedirse de nadie. Supe después que se había mudado a otra ciudad, decidida a comenzar de nuevo, lejos de Guanajuato. Alejandro resistió por más tiempo, pero su transformación fue igualmente dramática. El profesor brillante y carismático
se convirtió en una sombra de sí mismo. Sus clases perdieron el brillo y los alumnos comenzaron a evitarlo. En cuestión de meses, él también se fue, aceptando un puesto en una universidad distante. El ritual había conseguido separarlos, pero el costo fue devastador no solo para ellos, sino para todos a su alrededor. La administración de la universidad comenzó a investigar el súbito éxodo de profesores y alumnos. Se convocaron reuniones, se consultaron expertos en ambiente de trabajo, pero nadie podía explicar la ola de malestar que se había instalado en el campus. Las matrículas comenzaron a caer y rumores sobre la universidad maldita comenzaron a circular por la ciudad. Yo observaba todo en silencio, cargando el peso de mi secreto. En desesperación, busqué ayuda profesional. El primer psiquiatra que consulté me recetó antidepresivos y ansiolíticos, diagnosticando un cuadro severo de trastorno obsesivo-compulsivo. El segundo sugirió internación, preocupado por mi estado mental deteriorado. Pero, ¿cómo explicar que mis problemas no eran solo psicológicos? ¿Cómo contar que había liberado algo que estaba más allá de la comprensión de la medicina moderna? La soledad se convirtió en mi única compañera constante. Mis colegas de departamento comenzaron a evitarme, sintiendo instintivamente que había algo mal conmigo. Los pocos amigos que tenía se alejaron gradualmente, incómodos con mi comportamiento cada vez más errático. En casa, pasaba horas sentado en la oscuridad, repasando mentalmente cada decisión que me llevó a ese punto, cada momento en que podría haber elegido un camino diferente. Fue durante una de esas noches de autoflagelación que tomé una decisión drástica. No podía seguir viviendo con el peso de ese secreto. Reuní toda la documentación necesaria y me interné voluntariamente en una clínica de rehabilitación especializada en traumas psicológicos. No conté toda la verdad, por supuesto. ¿Quién creería? Pero hablé sobre celos obsesivos, sobre decisiones malas tomadas en momentos de desesperación, sobre la necesidad de alejarme de todo para recuperarme. Hoy, mientras escribo este relato en mi habitación de la clínica, no sé si algún día podré perdonarme completamente. Carmen siguió con su vida, lejos de Guanajuato y del horror que desaté. Supe por conocidos que está feliz en su nueva ciudad, aunque a veces todavía tiene pesadillas que no puede explicar. La universidad poco a poco se recupera, aunque algo sutil y perturbador aún flota en sus corredores. En cuanto a mí, continúo aquí, tratando de reconstruir los pedazos de mi mente y alma. Los celos que me consumían han desaparecido, pero han sido reemplazados por algo mucho peor. El conocimiento de que existen fuerzas en el mundo que jamás deberían ser perturbadas y que algunas decisiones tienen consecuencias que nos persiguen para siempre. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué tipos de historias te gustaría escuchar en los próximos videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Voy a dejar un video aquí como recomendación para que lo veas. Hasta la próxima.